Radio Sucesos presenta Sucesos en el Mundo, un análisis del mundo en que vivimos y el impacto en nuestras vidas, con la conducción de Alan Catley. Bienvenidos. Sucesos en el Mundo nuevamente retoma el análisis de los acontecimientos del año 2023. Nos habíamos quedado en el anterior programa en el mes de junio y ahora entramos al mes de julio y nos encontramos con la celebración de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, que tras largos años de descuido finalmente dio lugar a un encuentro al más alto nivel entre los estados latinoamericanos y la Unión Europea, donde se trataron temas de gran trascendencia para los países que integran por una parte a la Unión y por otra a la CELAC. El encuentro tuvo lugar en Bruselas y fue seguido con atención por los actores presentes, tanto como por los llamados observadores ausentes. Mucha agua ha corrido bajo los puentes en el prolongado periodo desde 2015, durante el cual los contactos de alto nivel entre los dos bloques han sido casi inexistentes. El agravamiento de la crisis climática, las olas migratorias, la pandemia del COVID y la consiguiente crisis económica, el conflicto ruso-ucraniano con sus impactos inflacionarios, se han producido a lo largo de este distanciamiento y a la vez se ha dado un creciente acercamiento de varios otros actores a Latinoamérica, particularmente China, que ha encontrado en la región un inagotable filón para su voraz necesidad de materias primas y alimentos, generando a través de su política financiera una creciente dependencia regional de recursos para obras de infraestructura, muchas veces de discutible calidad y también muchas veces como fuente y origen de escandalosos casos de corrupción en ambos lados de la cadena, como lo han evidenciado en China al menos, los procesos seguidos contra funcionarios corruptos que han terminado en condenas a largas penas de prisión, cuando no en pena de muerte. La llamada diplomacia de la deuda ha funcionado bastante bien para el gobierno chino, que a través de empresas de su origen ha logrado imponer su presencia regional ante el abandono que la región ha sufrido en sus relaciones con los socios regionales naturales, una política miope en la que cayeron tanto la Unión Europea como Estados Unidos, originando un vacío aprovechado muy bien por China para convertirse en un factor decisivo en lo comercial, financiero y geopolítico. No solo China ha aprovechado este vacío, Rusia también lo ha hecho, sobre una extraña relación política, una suerte de déjà vu de su antigua condición revolucionaria cuando era parte de la Unión Soviética, que generaba este déjà vu entre algunos gobiernos de la región, sobre todo los que se embarcaron en el proyecto del socialismo del siglo XXI. Extrañamente, una Rusia oligárquica y profundamente fascista se ha mantenido en la región como referente revolucionario en el imaginario de unos líderes que se quedaron anclados en conceptos, en slogans y en actitudes de los años 60 y 70 del siglo pasado, unidos a Putin en su nostalgia por una Unión Soviética cuya disolución éste calificara como la peor tragedia del siglo XX, olvidándose de los gulags, de las purgas, de los genocidios. Es obvio que para una izquierda jurásica ese mismo trauma se reveló insuperable y han seguido colgados de la brocha ideológica de un proyecto caduco y criminal, incapaces de cambiar, tal vez por pereza o comodidad, los marcos conceptuales en los que se formaron. El cambio que se ha dado en el mundo en los últimos años evidencia cada vez más que no se trata de un mero reacomodo,
sino hablamos de un cambio de fondo en el que intervienen factores estructurales muy profundos. La hegemonía que Occidente estableció por su superioridad científica, que se tradujo en ventaja tecnológica, industrial y comercial, además, claro, de militar, durante la segunda mitad del siglo pasado, fue poco a poco decreciendo con la emergencia de actores económicos exitosos de fuera de su entorno, como Japón primero y China luego, que han demostrado ser tan o más capaces de jugar el juego de libre comercio que en su momento fuera el argumento central del mundo occidental para exigir mercados abiertos. Este realineamiento geopolítico es la nueva realidad del mundo y dentro de este se va a jugar el futuro. Latinoamérica, por muchas razones, ha caído en la intrascendencia a nivel mundial. Poco o nada ha avanzado en la tecnología y en la ciencia, quedándose en la engañosa comodidad del extractivismo y la producción de bienes primarios sin valor agregado. Para China esa condición es perfectamente deseable, pues es a ella a quien le interesa el agregar valor, pues esto implica primero la capacidad o la posibilidad de generar empleo masivo para su población. En este momento de su población joven más preparada, más del 20% carece de empleo. ¿Cuánto interés tendrán en que sean los países latinoamericanos quienes generen valor agregado a través de sus industrias? Es una pregunta de no muy difícil respuesta. La Unión Europea en la cumbre ha planteado una importante inversión de casi 50.000 millones de euros en una diversidad de campos en toda la región. Ciertamente es una suma significativa y puede ser una palanca para el desarrollo si es que se aprovecha adecuadamente, pues generará un efecto de retroalimentación y atracción de otras y nuevas inversiones. La riqueza en los recursos estratégicos para descarbonización de la sociedad postindustrial ponen a algunos países de la región en una posición de fuerza para exigir que, como parte de un acuerdo de beneficio mutuo, las plantas para la fabricación de baterías, por ejemplo, se instalen en ellos y no se envíen como materia prima, sino como producto elaborado. Es importante el concepto de protección de las selvas, bosques, páramos y manglares para contribuir en la lucha por frenar el cambio climático, pero considerado como una especie de servicio al planeta, con unos costos de protección y de privación de uso que deben ser reconocidos, sea a través del canje de deuda, como lo hizo pioneramente el Ecuador hace unos meses, o a través de mecanismos de crédito a ser pagado en bonos verdes. Las cercanías históricas y culturales entre la Unión Europea y Latinoamérica son evidentes, pero si se trata de ponerlas en el plano reivindicatorio, se alienará la voluntad de muchos países de Europa que poco o nada tuvieron que ver con los procesos coloniales en América. De poco sirven los discursos de revisionismo histórico de cara a un futuro incierto y complejo. Abrir la mayor cantidad de opciones parecería ser la mayor conveniencia regional, evitando los alineamientos ideológicos que traban todas las iniciativas. Pero los compromisos éticos con la democracia y los derechos humanos no pueden soslayarse y en esos campos la Unión Europea y América Latina pueden entenderse en un mismo lenguaje común. El mes de agosto nos trae una noticia preocupante para todo el mundo. El crecimiento que se auguraba en la economía china, con el que se contaba para apalancar la recuperación de la economía global tras la pandemia, parece cada vez más lejano de concretarse, por lo menos a las tasas a las que acostumbraba desempeñarse la economía china en otros momentos.
En 2008, durante la grave crisis inmobiliaria que tan duro golpeó a las economías europeas y norteamericanas, China se mantuvo esencialmente incólume gracias a una potente inyección de capital estatal en su sector inmobiliario y productivo, lo que le permitió, en medio de una crisis global, el mantener unas tasas de crecimiento mayores a las de otras economías. Según los analistas, esa inyección se habría dado a un alto costo de endeudamiento interno que no ha logrado ser procesado por el país, creando una barrera para asumir una política similar cuando explotó la crisis del COVID. En China, al contrario de lo sucedido en Europa y Estados Unidos, que invirtieron grandes sumas en apoyo directo a sus ciudadanos y a sus empresas, China dejó que estos y estas se las arreglaran como pudieran. Adicionalmente, el cierre y las restricciones en China fueron mucho más severas que en el resto del mundo, probablemente al saber de primera mano las limitaciones de su sistema de salud para afrontar un volumen importante de contagios con los razonables temores de un desastre sanitario. Durante casi 3 años, el país operó con muchas dificultades, de las que poco se sabe en realidad, por la opacidad con que el país se maneja. Cuando finalmente tomaron la decisión de reactivar la economía, dejando de lado su cuestionada política del COVID-0, las expectativas globales se entusiasmaron, esperando algo similar a lo ocurrido durante la pasada crisis. Al parecer, el entusiasmo fue prematuro y recién se está notando el grave impacto que el sector privado chino, por un lado, y sus ciudadanos particulares, por otro, han sufrido en sus ingresos y capitalización con la brutal contracción de la demanda y de la capacidad de producción de muchos millones de emprendimientos de personas y familias. Incluso a nivel de los grandes conglomerados privados, la pérdida de capitales ha sido gigantesca, sobre todo en el sector inmobiliario, con el colapso de la más importante inmobiliaria china, que dejó en el limbo a decenas de millones de personas que habían invertido en esta para cumplir su sueño de un departamento o casa propios. Se han generado muchas dudas en el sector privado, al punto que se está viendo, incluso entre los que pueden hacerlo, desinversión de capitales y salida de los mismos. El que por otra parte el gobierno busque apretar las tuercas a sus grandes empresarios, varios de los cuales simplemente desaparecieron por varios meses, como fue el caso de Jack Ma, el dueño del Amazon chino, Alibaba, para al reaparecer pagar unas multas enormes al régimen, tampoco habrá contribuido a dar confianza a una economía incierta con unas reglas cambiantes según los vientos que en su momento prevalezcan desde lo político. Por otra parte, la agresión rusa del año 2022 originó una disrupción muy grave en el mercado energético, pues ante las incertidumbres que se dieron en precios de gas y petróleo por el conflicto, además de una gran reducción en la producción de grano y otros productos agrícolas para el mercado mundial, factores adicionales a la inflación que las ayudas estatales originaron y que a su vez ha provocado la subida de las tasas de interés globales, encareciendo el crédito en un momento en que este es más necesario que nunca. Esto ha originado crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en su competencia por la primacía económica y geopolítica en las que están inmersas y que previsiblemente se va a plasmar, como ya esto está sucediendo, en otra carrera armamentística de gran dimensión. China está construyendo centenares de artefactos nucleares cada año, a la vez que silos para misiles portadores de estos y de grandes inversiones en equipamiento naval convencional como portaaviones y otros navíos de superficie y submarinos nucleares y convencionales. Enfáticamente, China se ha negado a establecer conversaciones sobre control de armas nucleares, con lo que nos acercamos otra vez al equilibrio del terror que primó durante la Guerra Fría. Ante estas perspectivas, la economía queda en un segundo plano y el conflicto se traslada también a esta, con restricciones a las tecnologías por una parte y a recursos estratégicos por otra,
en medio de una lucha cada vez más dura por estos últimos, que se plasma sobre todo en África, donde es cada día más evidente el retorno de un nuevo colonialismo militar por parte rusa, con los mercenarios del chef de Putin, lo más lejanos de Rusia que sea posible, y económico desde el lado chino, ambos empeñados en obtener el control absoluto de esos recursos. Cosa parecida se está produciendo en nuestras cercanías, en Venezuela, por ejemplo, donde están ya presentes las fuerzas de Wagner, a cuyo cargo está la protección de las inversiones rusas en la industria petrolera, junto con los terroristas de Hezbollah, invitados por su casi paisano Tarek al-Aizami para la piadosa difusión del Islam chiita en la región. Dentro del proyecto neocolonialista está el control del litio de Bolivia, que al parecer y al decir de Evo Morales, les ha sido adjudicado a rusos y chinos por influencias del hijo del presidente Arce, lobista y valedor de ambos. El triste destino de Latinoamérica como mero proveedor de materias primas y de recursos estratégicos, al parecer se mantendrá hacia el futuro, pues a China, que se ufana y con razón de ser la fábrica del mundo, en forma alguna le va a interesar que se desarrollen en el continente industrias que le vayan a hacer la competencia a las suyas, incorporando a las materias primas explotadas valores agregados de ninguna naturaleza, pues para eso están sus fábricas y la mano de obra a la que preferirá dar trabajo en su país. Como en la época colonial española, cuando el oro y la plata americana fluían a Europa y de contrabando a la propia China, dejando en América esencialmente la contaminación y los muertos, ahora será el litio indispensable para la transición energética, el nuevo bien a ser saqueado. Para quienes buscan el dinero fácil, es mucho más sencillo entregar a precio de saldo un recurso antes que exigir el poder agregarle valor y generar empleo para su pueblo. Así vamos, sin solución, sin horizonte y sin esperanza. La bolivariana solución de la migración parecería ser la más favorecida. Septiembre nos llevó a Buenos Aires, a la Argentina, y nos llevó físicamente. En esta oportunidad fui a Buenos Aires con una breve escapada a Montevideo. Y este viaje fue un shock, pues coincidió que llegué a Buenos Aires a los 3 días de la celebración de las PASO, un mecanismo de selección de candidatos de cada corriente previos a las elecciones presidenciales que deberán celebrarse en el mes de octubre en su primera vuelta. Mi llegada se dio cuando recién empezaba a sentarse el polvo del terremoto político que significó la victoria del candidato libertario Javier Milei, que alcanzó el 30% del voto, superando a los tradicionales actores políticos argentinos, el peronismo, que con todas sus variantes llegó al 25%, y lo que se podría definir como el centro derecha, que se ubicó segundo con el 27% del voto. El desconcierto era palpable a todo nivel, especialmente, como cabía suponer, en los partidos tradicionales con una dificultad evidente para digerir y aceptar los resultados. Para el peronismo gobernante, la obtención del peor resultado electoral en su historia es la demostración del fracaso de un proyecto político agotado y arcaico que, al contrario de su prédica social redentorista, que supone la mejora permanente de las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos de la sociedad, ha provocado exactamente lo opuesto, esto es, la pauperización de estos y la del país en general a unos niveles inéditos. El peso se cambiaba en la calle a 720
dólares, pesos por dólar. Una situación absolutamente insostenible y que en cierta manera el gobierno intentará de aquí a octubre tratar de mantenerlo y frenarlo, y que está demostrando ya una inflación anual promedio a ese momento del 90%. El salario mínimo a septiembre de 2018 era de 10,700 pesos a un cambio de 33 por dólar. A los 5 años, el salario desde ese septiembre es de 118,000 pesos, algo más de 11 veces lo que era hace 5 años, pero puesto a valor de dólar calculado a 800, no llega a 150, una caída de casi el 60% en relación a 2018. Este dato nos revela el nivel de empobrecimiento que le ha traído al país la gestión económica del gobierno peronista e inevitablemente afecta cualquier posibilidad electoral del candidato peronista, que para empeorar las cosas es el actual ministro de Finanzas, el rostro visible de la debacle económica del país, que de forma increíble se ha mantenido simultáneamente como ministro y candidato presidencial en una falta de la más elemental delicadeza con el país y sus ciudadanos. Que el candidato de un partido sea quien además maneja y asigna los recursos y define políticas asistencialistas con evidentes objetivos electorales, resulta un despropósito político y ético inaceptable. Tampoco le fue muy bien a la oposición más tradicional de Cambiemos, una coalición de centro derecha de la cual su cabeza visible más destacada, el expresidente Macri, no se postuló como candidato, lo que abrió el camino para las candidaturas de Horacio Rodríguez, ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la de Silvina Burlich, ex ministra del Interior en el gobierno de Macri. Ella superó claramente a Rodríguez, y de haberse unido toda la tendencia, la de Milei y la de Cambiemos, habrían alcanzado el 60% del voto en las PASO. Esa reunión resultaba en la práctica no muy factible ni creíble, pues el éxito de Milei se basa en un desencanto generalizado de la población en lo que él define como la casta política, una suerte de club de predestinados de uno y otro lado, cuyos intereses, según el candidato libertario, no son los de Argentina y su gente, sino sus particulares aspiraciones y ambiciones. Al parecer, Milei ha puesto el dedo en la llaga, expresando muchas veces de manera explosiva y hasta grosera una irritación y hasta rabia extendida, esto sí, entre la mayoría de la población. El voto de Milei, más que suyo, está dirigido contra una estructura política que ha llevado a un país rico, con una amplia clase media, cuyas aspiraciones como modelo se ubicaban en Europa, al penoso estado en que hoy está el país. Se trata de un voto heterogéneo en el que sin duda habrá un significativo componente peronista, cuya frustración se expresa en voto castigo, a la vez que votantes de Cambiemos, que no ven en sus candidatos propuestas radicales para un cambio de curso decisivo en el país. Tanto Cambiemos como el peronismo se han unido efectivamente en contra del outsider, que tan efectivo ha resultado en interpretar el sentimiento predominante en la población y que no ha tenido problema en apropiarse del lenguaje y actitud demagógica del populismo peronista por una parte y del discurso liberal llevado al extremo de Cambiemos. Luego de su victoria, tal capacidad lo hace el que mejor opción tendrá, sobre todo proveniente del voto de Cambiemos, lo que daría lugar a una segunda vuelta de Milei con Sergio Massa. Al parecer, esa es la expectativa del peronismo y su estrategia, la de difundir el pánico, por un lado, respecto de las radicales propuestas de Milei, y por otro, presentarse como los únicos que pueden parar la violencia de sus propias fuerzas de choque, los piqueteros y otros colectivos violentos,
históricamente instrumentalizados por el peronismo en su larga tradición de fascismo. Inmediatamente después de las primarias, se produjeron en provincias y en el conurbano bonaerense una serie de saqueos a negocios y tiendas que de la manera más torpe se pretendió atribuir al ganador de la elección, pero que pronto se estableció su procedencia. El mes y medio que falta para la elección va a ser con certeza un periodo de agresiones y difamaciones de extremos. Resulta para los empresarios de la política inaceptable perder la gallina de los huevos de oro que ha sido su sustento y medio de vida. Como ya se ha podido ver en otras latitudes, cualquier medio es válido para mantener su poder, inclusive el asesinato de figuras incómodas. Hará bien el señor Milei en cuidarse y mucho. Radio Sucesos presentó Sucesos en el Mundo, un análisis del mundo en que vivimos y el impacto en nuestras vidas, con la conducción de Alan Catley.